Amigos, un placer recibirlos nuevamente en este espacio de entrevista de su sección de entrevista, repito, de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Amigo, es un hecho que no se puede negar la precariedad a la que están sometidos los docentes universitarios en los últimos años en nuestro país. Esto lo revela la encuesta del Observatorio de Universidades sobre las condiciones de vida de la población universitaria en Venezuela, la cual fue publicada el pasado mes de abril y en donde se revela que el 33% de los profesores universitarios, principalmente los de mayor edad, comen menos de 3 veces al día. Este estudio fue realizado entre los meses de mayo y junio de 2021 y contó con la participación de 4.180 docentes de 42 universidades públicas y 22 privadas, las cuales estaban distribuidas en 14 estados del país. Pero para analizar esta situación, esta realidad económica, esta realidad salarial que enfrentan los profesores universitarios y la realidad también de la educación de estas casas de estudio superior, nos acompaña Víctor Márquez. Él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Jackson, por la invitación. Profesor, desde el 31 de enero hemos podido observar que distintas asociaciones de profesores de la universidad, de las diferentes universidades del país, vienen desarrollando una serie de protestas continuas para denunciar los bajos salarios, el cerco presupuestario y el desconocimiento de las normas de homologación. Estos son tres puntos básicos que se vienen realizando, y claro, eso también se viene realizando desde varios años, pero puntualmente desde este 31 de enero viene como con más repetitivo este tipo de protesta, ¿no? Bueno, y esto para revelar al país, creo que es la intención de ustedes, cuál ha sido el deterioro de su calidad de vida como docentes, ¿no? En un país donde el costo de la canasta alimentaria para una familia de 5 miembros, profesor, de acuerdo a los cálculos que del Senda, se ubica aproximadamente en $500. ¿Qué nos puede comentar en principio para poner en contexto a nuestro público de la realidad salarial de los docentes universitarios? ¿Qué tan diferente es la remuneración de un profesor universitario a la que recibieron hace en los años 80, 90, 2000? Fíjate, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, comprender la problemática que vive la comunidad universitaria en general y la docente en particular tiene que ver con un problema de orden político. Y esto está vinculado con la decisión del gobierno de tomar de alguna manera la universidad, cuya primera acción fue el intento de toma de la Universidad Central de Venezuela a través de la toma de las salas de sesiones del Consejo Universitario. Derrotada esta estrategia, desarrollaron una estrategia de carácter distinto, en la cual la cimentaron inicialmente en tres componentes. El uso de la violencia como arma política, que vimos en la Universidad Central de Venezuela y en otras universidades, en las cuales la violencia formó parte de la vida cotidiana de la universidad. En segundo lugar, el materializando aún más cuando el pago del personal que trabaja en la institución se realiza a través del sistema patria, razón por la cual la universidad ya no tiene el control de lo que tiene que ver la nómina de los empleados de la universidad y le han despojado de su calidad de patrono. Este cerco presupuestario en la actualidad se evidencia en que solo aprobaron para este año el 1.4% del presupuesto solicitado. Por lo tanto, esto es lo que explica el gran deterioro que tenía la planta física de la Universidad Central de Venezuela, porque el gobierno le ha venido asignando recursos de carácter deficitario que han venido afectando la docencia, la investigación, la extensión, las actividades académico-administrativas y, por supuesto, la infraestructura y los recursos para el funcionamiento institucional. Y el otro elemento que forma parte de la estrategia que ya tiene largos años tiene que ver con el desconocimiento de la contratación colectiva, de las normas de homologación, de la creación de sindicatos paralelos a nuestras federaciones, con los cuales discuten y deciden el monto del salario del personal docente, desconociendo a las legítimas organizaciones gremiales que representan al profesorado universitario. Estos tres componentes son básicos para entender el drama que vive la Universidad Central de Venezuela. Cuando yo ingresé a la universidad como instructor ganaba $1.000. En este momento, como asociado jubilado a dedicación exclusiva y con una prima por responsabilidad,
apenas llego a $150. Esto nos pone en evidencia el deterioro que ha tenido el salario del personal docente y por supuesto el salario de todo el personal que labora en la Universidad Venezolana. Claro. Y esto es lo que explica en gran medida la fuga del recurso humano de la Universidad Venezolana. Claro, claro, profesor, y eso hay que añadirle que el nivel de inflación en esos años, cuando usted ganaba $1.000, ni remotamente eran los que se expresan en estos momentos, que eso también, de alguna manera, eso erosiona el salario, el salario que ustedes reciben como docentes. Pero hablando de esto de la contratación colectiva y estos sindicatos, el presidente Nicolás Maduro no anunció el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, ningún incremento salarial, pero ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que se deben discutir y mejorar todos los contratos colectivos en Venezuela, sin excepción, así tal cual lo dijo. Y dijo que era necesario poner al día las contrataciones colectivas existentes en el país. En este sentido, le pregunto, ¿el gremio de profesores universitarios tiene alguna expectativa positiva sobre estos anuncios del gobierno en materia de discutir contratos que lo beneficien a ustedes? Mira, desgraciadamente no, aunque es una pelea que tenemos que continuar dando, porque el último elemento que pone en evidencia cuál es la real política gubernamental, una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad, es lo que ocurrió con la decisión del gobierno de incrementar el salario del personal universitario. Ellos dijeron que aproximadamente nos habían incrementado el 160% y eso no se corresponde a la realidad. Lo que hicieron fue que nos pasaron a salario un conjunto de beneficios que ya nosotros teníamos. Por lo tanto, el incremento real no llegó ni al 80%, pero aún con ese incremento todavía es insuficiente en función del costo de la canasta alimentaria. Por otra parte, ha ocurrido que a nosotros hemos sido despojados de un conjunto de beneficios que teníamos por normas de homologación y por actas convenios. Y esto viola lo que establece la Constitución Nacional, que estipula la intangibilidad de los derechos adquiridos. Por ejemplo, y concretamente, el personal jubilado tenía una prima que tiene que ver con la prima de los años de antigüedad que tiene la persona. Esa prima, que era el 60 o 70% del salario, fue reducido a más de la mitad, lo cual inmediatamente impactó el ingreso que iba a percibir el personal docente. Entonces nos encontramos frente a un discurso que dice que nos va a mejorar los salarios, que dice que va a discutir la contratación colectiva, pero que al mismo tiempo está violando la Constitución, está violando los derechos laborales, está violando la intangibilidad de los derechos, y con quien discute no es con las organizaciones representativas del sector universitario, sino con quien discute es con una organización o una federación creada por el gobierno, pro patronal, y que le acepta todos los planteamientos al Ejecutivo. Claro. Esta semana que terminó, días antes de estos anuncios del presidente de la República, días antes del 1 de mayo, el 25 de abril específicamente, se instaló en Caracas un diálogo social entre el gobierno, los empleadores privados y las principales centrales sindicales del país, con quien estuvo como facilitador a una misión de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El objetivo de esta reunión, en principio, era retomar la negociación tripartita, eso que hace 20 años ya prácticamente se perdió, ¿no? Que era el empresario, el trabajador y el gobierno para discutir todo el tema salarial. Sin embargo, pasaron 4 días de deliberaciones y, bueno, las centrales sindicales que estuvieron presentes ahí dicen que se quedaron insatisfechas porque, bueno, no se llegó a ninguna conclusión y mucho menos a un acuerdo que le permita a los trabajadores disfrutar de mejores condiciones socioeconómicas. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión al respecto de que la OIT esté aquí mediando? ¿Cómo valora esta situación de la tripartita y esto desde el punto de vista de los profesores universitarios? Y bueno, que a ustedes como profesores, como trabajadores, antes de realizarse esta reunión, ¿se le acercó a algún representante de la OIT, algún representante del gobierno para escuchar sus quejas? Fíjate, la primera cosa que hay que tener claro es que era una reunión entre el patrono Estado, entre las federaciones que existen en el país. Nosotros no tenemos una federación de carácter sindical. Ahí participaron la CTB, CODESA, la CGT, es decir, y otras organizaciones,
pero nosotros no estábamos dentro de ese conjunto de organizaciones que estaban planteando el problema macro de la problemática que viven todos los trabajadores del país. No obstante, a través de estas federaciones y particularmente a través de la CTB y a través de así, nosotros hicimos llegar la problemática que está viviendo el sector universitario. ¿Cómo valoramos la presencia de la OIT como positiva? Porque eso está obligando al gobierno a tener que cumplir con la discusión de carácter salarial, con el establecimiento del salario mínimo, pero acorde con lo que está establecido en esta organización. Eso significa que para fijar el salario mínimo se tienen que reunir los patronos, el gobierno y las federaciones que representan a los trabajadores. Y aquí es donde empieza a presentarse el problema. Por ejemplo, para discutir la contratación colectiva de los profesores de la Universidad Central de Venezuela, tendrían que participar las autoridades universitarias, que son el patrono, la representación del Estado o del gobierno y la representación de los profesores, que está a través de la FAPU. Pero resulta que el gobierno no convoca a esta organización, sino que convoca, o esta federación, sino que convoca a la FTV, que es una federación que no representa a la mayoría del sector universitario. El sector profesoral está representado en las 18 universidades que defienden y han discutido la contratación colectiva, hasta que el Ejecutivo Nacional decidió desconocer estas federaciones y tomar decisiones exclusivamente con la Federación Propatronal. Claro. Amigos, estamos conversando con Víctor Mar, que es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, viendo un poco lo que es la realidad de los profesores universitarios, partiendo de cuál es la situación que se vive en la principal casa de estudio superior del país. Profesor, ¿y cuánto debería ser el salario mínimo de un profesor universitario? Y quería preguntarle en estos momentos cuántos profesores hay en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuál ha sido, no sé si la palabra es la huida o la salida? ¿Qué cantidad de profesores que han salido de esta casa de estudio, de la cual yo me formé, como gracias a Dios fui alumno de esta Universidad Central de Venezuela? Pero bueno, había bastantes profesores. Esa realidad, ¿cómo la describe ahorita para nuestro público que quizás no conoce cómo es la vida en esta ciudad universitaria, en esta casa de estudio superior? Fíjate, la primera cosa es que la última información que se tenía antes de la pandemia era de aproximadamente 6.000 miembros del personal docente, más o menos el 55% personal jubilado y el 45% personal activo. A raíz del deterioro en las condiciones de vida del profesorado universitario y posteriormente con la pandemia, se ha producido una reducción importante del recurso humano en todas las facultades de la universidad. Y esto es producto de lo bajo de los salarios. En la medida en que el salario que se nos da no alcanza ni siquiera para comprar la alimentación, y eso ha generado el que haya serios problemas en miembros del personal docente vinculados con la alimentación, en esa medida la gente ha buscado otras alternativas de trabajo. Ha traído como resultado la ida del personal docente hacia otros sectores de la actividad productiva, la realización de trabajo al margen de la universidad o la ida del recurso humano fuera del país. En el momento en que yo ingresé a la universidad con el salario de instructor, es decir, en el comienzo de la carrera universitaria, yo pude comprarme un apartamento modesto. En este momento, con el salario de un profesor asociado con más de 40 años en la vida universitaria, no tendría ni siquiera la posibilidad de comprarme unos buenos patines de una buena marca, lo cual pone en evidencia el nivel de deterioro que tiene el sector docente. Es decir, estamos en presencia de lo que nosotros hemos llamado la destrucción de la sociedad del conocimiento. Es decir, la política gubernamental está dirigida a crear una universidad que no le discuta nada al gobierno, colocar a la universidad al servicio del patrono y particularmente al servicio del régimen y del proyecto político del socialismo del siglo XXI. Por eso es que están proponiendo en este momento una nueva ley de universidades que en nada resuelve la problemática de orden institucional. La intención de crear esta nueva ley de universidades es de ellos, de alguna manera, legalizar por la vía de una asamblea que es de carácter ilegal una nueva ley
bueno, que establezca los límites de la libertad de cátedra y que coloque a la institución universitaria al servicio del proyecto político actual. Claro. El punto es, profesor, ¿es necesario derogar la actual ley de universidades para generar cambios en todos aquellos aspectos que requieran ser sometidos a una transformación, digamos, profunda y necesaria en las universidades? La ley que existe no tiene capacidad, con la ley que existe no hay suficientes elementos para hacer toda esa transformación que necesitan las casas de estudio superior. No, para que haya cambio en las estructuras universitarias lo que hace falta es voluntad política, pero el gobierno no va a aceptar modificaciones de carácter institucional, bueno, que no se correspondan con el modelo de universidad que ellos quieren. Por ejemplo, ellos dijeron que iban a privilegiar determinados tipos de materia o determinados tipos de carreras que no son particularmente las carreras humanísticas. Eso porque tienen una visión de cuál debe ser el desarrollo del país y en qué deben formarse las personas. Entonces, la actual ley de universidades permite resolver en buena medida toda la problemática que vive el sector universitario, porque el elemento fundamental que está afectando a la institución es un problema de orden presupuestario, en primer lugar, y en segundo lugar, la imposibilidad hasta ahora de elegir democráticamente las autoridades universitarias. Pero eso que está ocurriendo en esta universidad y donde ellos llaman a que haya elecciones, pero elecciones como ellos les dé la gana que se haga y con las personas que ellos consideran que participan, no es lo que le piden ni lo que han hecho en las universidades que ellos han creado y que ellos controlan. Es decir, a las universidades autónomas le quieren imponer un reglamento que ellos no aplican en las universidades que ellos controlan. Entonces, buena parte de la problemática es que no hemos podido renovar las autoridades universitarias y, por supuesto, con el presupuesto que actualmente tenemos asignado, difícilmente se puede llevar a cabo de manera adecuada, de manera de alto nivel académico, lo que es el desarrollo de la docencia, de la investigación y de la extensión. Claro. Ahí hay otro tema, profesor, que cuando usted empezó a hablar, cuando comenzamos esta entrevista, usted hizo referencia a lo que fue la intervención del Ejecutivo Nacional en el rescate de estas obras, de estas áreas institucionales de la UCB. Pero eso fue producto, ustedes se les consultó como integrante de esta sociedad, de estas universidades, como parte activa de las universidades, estos proyectos, esta intención de realizar estas obras. ¿Cómo queda la autonomía universitaria en todo esto que hemos conversado? Fíjate, la autonomía universitaria está en una fase bastante menguada. Ya no hay autonomía administrativa. El gobierno da los recursos que le da la gana y la cuantía que le da la gana. Decide cuáles partidas aprueba y cuáles no. Decide cuál es el sueldo de los profesores, de los empleados y de los obreros. Destruyó el sistema de previsión social que tenían las universidades nacionales. Es decir, en ese plano la autonomía fue absolutamente destruida. En el plano de la elección de las autoridades, bueno, tenemos 15 años con las mismas autoridades, producto de que el gobierno impide la realización, a menos que hagamos un reglamento a la medida que ellos quieren y que contraviene a la Constitución Nacional. Eso está generando, por ejemplo, que en la UCB se esté aprobando un reglamento transitorio por el cual yo no voté, en el cual, bueno, se está igual la Constitución, porque contraviene lo que la misma establece, que es que la comunidad universitaria está conformada exclusivamente por profesores, por estudiantes y por egresados. Y ahora se van a incorporar otros sectores, que no es que no sean importantes para la universidad, no es eso lo que se discute, es que esa no es la comunidad académica, son los sectores que tienen que ver con la docencia, con la investigación, con la generación de conocimiento, quienes forman parte de la comunidad universitaria. Entonces, la problemática universitaria puede ser resuelta en la misma medida en que haya voluntad política para hacer las transformaciones y para enfrentar la política gubernamental. Es decir, el problema es que frente al problema nos quedamos en la declaración y no asumimos acciones contundentes en defensa de la institución. Por ejemplo, ha debido haber un pronunciamiento desde las bases universitarias hasta el Consejo Universitario para que el Consejo Universitario asumiera una determinada posición frente a la pretensión del gobierno de obligarnos a elegir a las autoridades de una determinada manera. Eso realmente ha podido ser enfrentado con una estrategia desarrollada desde el Consejo Universitario, pero que empezara desde las cátedras, los departamentos, las escuelas, hasta los consejos
de facultad. En relación al rescate de la ciudad universitaria, bueno, ellos provocaron el deterioro de la institución al no asignar recursos para su mantenimiento. Es comprensible que haya el deterioro que había en la Universidad Central, pero producto de la ausencia de presupuesto para esa actividad en la institución. Pero ellos aparecen ahora rescatando y haciendo acomodos a la institución sin que esto haya sido ni discutida con las autoridades, ni evaluada por la gente que se encarga de la planificación dentro de la propia ciudad universitaria, porque nosotros tenemos una estructura que es la COPRE, que tiene que ver con la preservación del patrimonio, porque somos patrimonio mundial de la humanidad. Bueno, con esa estructura tampoco se consultó y las obras que están realizando las están haciendo de acuerdo a sus propios criterios, pero sin tomar en consideración las opiniones y los análisis de la propia universidad. Bien, bien delicada esa situación, profesor. Quiero cerrar esta entrevista. ¿Cuáles son las expectativas ya que se estima el reingreso ya de los alumnos de forma presencial a las universidades? ¿Cómo está la universidad cómo está capacitada la universidad para atender a estos alumnos que, bueno, se integran nuevamente a sus aulas? Bueno, mira, la primera cosa es que yo creo que va a ser difícil que volvamos a la normalidad en la forma como existía antes. La primera cosa es que vamos a encontrar un personal docente de obreros y empleados disminuido para la actividad institucional. Vamos a encontrar que muy buena parte de los alumnos que estaban inscritos en la universidad desertaron y se fueron para otra parte. Vamos a encontrar que buena parte de los equipos están dañados por equipos que no se usan y que no se le da mantenimiento a equipos que se tiende a deteriorar. Lo que ha intervenido hasta ahora el gobierno, sin consultar a la universidad ni sin consultar a los expertos, es la planta física, es la infraestructura. Es que dentro de la institución existen una gran cantidad de equipos, bueno, que si no han sido usados porque la universidad no ha podido funcionar, bueno, vamos a encontrar esa parte de esos equipos deteriorados. Esto lo digo porque nosotros tuvimos que cerrar durante un periodo el Instituto de Previsión del Profesorado, y cuando lo reabrimos nos encontramos exactamente con esta problemática, Claro. que buena parte de los equipos, por falta de mantenimiento y por falta de uso, bueno, habían tenido un cierto nivel de deterioro. Por lo tanto, la reincorporación a la universidad tendrá que ser paulatina y en la medida en que se den las condiciones para que se dé de manera presencial. Así es, profesor. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, profesor. Su despedida para nuestro público. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Bueno, hay que continuar la pelea por la defensa de la universidad, porque defender la universidad es defender al país. Y defender al país implica defender la sociedad del conocimiento, de la cual forman parte todo el sistema educativo. Y si algo ha caracterizado a este gobierno es la destrucción sistemática de la sociedad del conocimiento, porque desde el sector de la primaria hasta la universidad, todo el personal que labora en ella está en condiciones de trabajo infrahumanas. Bien, le damos las gracias entonces al profesor Víctor Márquez por habernos acompañado. Él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, por habernos acompañado. Y bueno, nosotros por nuestra parte nos despedimos hasta otra oportunidad.